Bueno, como les decía, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Chelo Vives, activista de Amnistía Internacional, y en nombre de esta organización les doy la bienvenida a este acto que celebramos en la sede de la Universidad de Alicante. Ya hemos celebrado algún acto y les damos las gracias, aunque aquí creo que no hay ningún representante de la universidad, pero bueno, siempre nos tratan con muchísimo cariño cada vez que les pedimos algo y le agradecemos que sigan haciéndolo. Este acto tiene dos motivaciones. En primer lugar, celebrar el aniversario de la adopción en Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hace ya 76 años, el 10 de diciembre de 1948, que no solo supuso un antes y un después en las relaciones humanas y en las relaciones de los gobiernos con sus ciudadanos, sino también, y lo cito porque es un tema de actualidad, esa declaración fue el motor de la gobernanza internacional y la base para la creación de la Corte Penal Internacional. Como creo que saben la mayoría de las personas que están aquí, la Corte Penal Internacional investiga y juzga a las personas acusadas de cometer delitos de genocidio, delitos de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y crímenes de agresión. Y como solemos hacer desde hace ya varios años, el otro motivo por el que nos encontramos aquí celebrando este acto es reconocer la labor que muchas personas y organizaciones en el ámbito privado realizan a favor del derecho de todas las personas. En este acto, en este año en concreto, nosotros queremos reconocer la labor de la organización ASTI en Alicante, cuya finalidad, aunque creo que después nos ampliarán este tema, la finalidad es la acogida, promoción e integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad civil y la defensa de sus derechos, así como la lucha por el valor de la dignidad humana. Sé que tienen varios proyectos y están trabajando mucho en contra de la trata de seres humanos con fines tanto de explotación sexual como de explotación laboral. En cuanto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, mucho se ha escrito sobre este texto, un texto precioso, pero hay algo que debemos tener en cuenta, es que el esfuerzo que supuso en el momento en que se aprobó con un mundo desarbolado, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, nació en un momento en que las condiciones en absoluto eran las ideales para que se hubiera aprobado ese texto, con millones de muertos, naciones enfrentadas, ciudades destrozadas, y pese a ello se consiguió su aprobación. No sé si hoy en día seríamos capaces de aprobar un texto como aquel. Y no sé si en aquel momento estaba el derecho de veto o no estaba el derecho de veto. Pero bueno, la gente que lo hizo, nuestra enhorabuena, nuestro agradecimiento, porque lograron aprobar un texto precioso. Cuando estaba escribiendo esto anterior, es decir, lo que se consiguió no existiendo condiciones para ello, estaba pensando, hoy en día tampoco la organización a la que hoy damos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, tampoco se encuentra con las condiciones para que ellos realicen su trabajo de manera satisfactorio y seguro. Por ello creemos que es un acto de valentía que agradecemos todos los miembros de Amnistía Internacional. Bueno, como lo importante aquí es escuchar a las personas que nos acompañan, quiero presentarles a los ponentes en esta conferencia. A mi derecha está Nacho Gay, muchos de ustedes le conocen, es el presidente de Amnistía Internacional Comunidad Valenciana, fue votado en su día por todos los socios de la organización. A su lado se encuentra... A su lado se encuentra Carlos Gómez Gil, doctor en Sociología, politólogo, persona entendida en los temas de la cooperación al desarrollo, que ha escrito varios libros. También está Pedro Juan Díaz Zaragoza, responsable de sensibilización y comunicación de ASTI, la organización a la que hoy brindamos este reconocimiento, y Olegario Castaño, original de Guinea Ecuatorial, que vino a España en el año 2012, directamente a Zaragoza. En el 17 se trasladó a Valencia, cursó másters en gestión de recursos humanos y a todos ellos les agradecemos que hayan venido. En principio, la mesa redonda se va a hablar sobre migración, sobre refugio, sobre los problemas que tiene la gente que llega a nuestro país, sobre la defensa de sus derechos y otros temas que me imagino que irán saliendo a lo largo de este acto. Así pues, damos la palabra a Nacho para que nos cuente sobre migración y refugio y derechos humanos. Muy bien, pues supongo que se vería bien para la grabación. Muchas gracias, Chelo, y
a todos y a todas las que habéis venido. Bueno, yo voy a intentar comentaros cuál es la situación de la migración y el refugio en el mundo, la migración y el refugio en España, y luego hablar de las actuaciones que realiza el CIE Internacional. Intentemos en 15 o 20 minutos poder hablar de todo esto, ¿vale? Y empezaríamos por aclarar algunos conceptos jurídicos, ¿no? Porque vamos a estar hablando de personas que emigran, de personas que toman la decisión más difícil de sus vidas muchas veces, que es salir de su país y buscar una vida mejor y más segura. Y ahí englobamos muchas veces a personas migrantes, a solicitantes de asilo, a refugiados, y hay que recordar qué figuras son cada una porque tienen un efecto jurídico diferente, ¿no? Así muy simplemente recordar que una persona refugiada es una persona que ha tenido que salir de su país por una violación grave de derechos humanos, y estas personas tienen derecho a protección internacional. En el caso de los solicitantes de asilo, son personas que también han tenido que marchar de su país, en que se está tramitando la solicitud de asilo, por si es aprobada o no, pero que esas personas tienen derecho a protección y deben ser, digamos, debe ser permitido que puedan entrar en cualquier país para solicitar asilo. Y por último, las personas migrantes solemos decir que no son ni refugiados ni solicitantes de asilo, pero que son personas que también tienen sus derechos, que aunque no vengan en teoría por peligros políticos, etcétera, pueden correr peligros y volver a su país, ¿no? Y bueno, las personas migrantes nunca pueden ser detenidas ni obligadas a volver a su país sin una razón legítima. Entonces, en definitiva, en realidad estamos hablando de etiquetas, porque detrás de refugiados, de migrantes, hablamos de personas, y eso es lo importante, ¿no? Personas que tienen derechos porque las leyes internacionales los reconocen. Entonces, si tuviéramos que decir, ¿y en qué textos legales aparece esto? Pues básicamente recordar que hablaríamos de 4 cosas. Hablaríamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estamos celebrando estos días en torno al 10 de diciembre. El artículo 14 afirma que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Hablamos de la Convención de la ONU sobre los refugiados del 51, ¿vale? Que protege a las personas refugiadas contra la devolución a países donde corren el riesgo de ser perseguidas. Hablamos de la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes de 1990, que protege a las personas migrantes y a sus familias. Y por último hablamos de instrumentos legales regionales, cosas como la Convención de la OA del 69, la Declaración de Cartagena del 84 o el Sistema Europeo Común de Asilo. Entonces, ¿cuál es la situación en el mundo? Pues todos sabemos que cada vez hay más crisis de refugiados y refugiadas en el mundo, que aumenta el número de personas que tienen que salir de sus países, y hablamos de millones de personas. De hecho, los datos del 2023 eran más de 108 millones de personas desplazadas en el mundo. Si hablamos en concreto de refugiados, hablamos de cifras de unos 35 millones de refugiados, personas reconocidas. Y hablamos de muertos, hablamos de 8.600 personas que perdieron la vida en el 23 en alguna ruta migratoria. Y recordemos además que frente a los bulos y frente a esa percepción de que los países ricos son invadidos por los emigrantes y tal, pensemos que el 85% de la gente que sale de su país no va a países ricos desarrollados, que tienen los medios para acogerlos, van a países del sur. Pensemos que muchos sirios están en Turquía, por ejemplo, ¿vale? Entonces son datos que es importante que tengamos en cuenta. De todas formas, claro, hablar de cifras de 35 millones, ¿no? Incluso puede parecer abrumador, pero para Amnistía el problema no son las cifras, son evidentemente las personas y las causas que les obligan a salir del país. Entonces, como sabéis, las causas son muy complejas. Hay gente que no huye de peligro, simplemente busca una vida mejor, una mejor educación, situación para sus hijos. Otras personas salen del país para impedir ser asesinadas, perseguidas, para huir de la tortura, de conflictos armados, de pobreza extrema, incluso gente que es perseguida por su orientación sexual. Entonces hay muchísimas razones y muchas veces se entremezclan, ¿no? Las guerras, la búsqueda de materias primas, países asfixiados por la deuda. Entonces es importante afrontar en este caso las causas. Y tal como está la cosa hoy en día, yo haría una parte especial para la gente que sale de sus países por culpa de la crisis climática, ¿vale? Pensemos que ahora mismo hay 20 millones de personas
cada año que marchan de sus lugares de origen por problemas climáticos, por fenómenos meteorológicos extremos, lluvias fuertes, sequías prolongadas, desertificación, ciclones, aumento del nivel del mar. Los países ricos, que son justamente los que más provocan el cambio climático, son los que luego ponen más problemas precisamente a estos desplazamientos. Entonces, es importante incidir en eso, en las consecuencias del cambio climático también sobre las personas. Bueno, dentro de lo que es la situación mundial, me gustaría hacer un hincapié en el tema de la Unión Europea, que es donde estamos, ¿no? Porque lamentablemente las políticas de la Unión Europea cada vez son más regresivas. Y de hecho estamos viendo cosas que antes no hubiéramos visto, como cuestionarse, por ejemplo, el deber de rescate en un naufragio, por ejemplo, o el propio derecho de asilo, que cada vez, como vamos a ver, está más restringido, ¿no? De hecho, hace poco, sabéis que se ha aprobado el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y para Amnistía Internacional es un paso atrás, va a provocar sufrimiento y va a provocar vulneraciones de derechos humanos. Entonces, realmente nosotros criticamos, ¿vale?, este pacto. Pensamos que el Parlamento Europeo podía haber tenido otra actitud, que estas propuestas, insisto, van a negar derechos, van a impedir muchas veces el asilo, van a provocar devoluciones sumarias. Y recordemos que en la Unión Europea cada vez más se están produciendo fenómenos como el transferir la responsabilidad de la protección de las personas refugiadas y el control de fronteras a países de fuera de la Unión Europea. ¿Se oye? ¿No? ¿Este? Vale, gracias. Bueno, pensemos el caso de Túnez, por ejemplo, de Egipto, los acuerdos que se están teniendo con Mauritania, los intentos de externalizar a Albania, por ejemplo, las solicitudes de asilo. Entonces, estas prácticas amenazan con atrapar a personas inocentes y convertir a la Unión Europea en cómplice de los abusos de derechos humanos que se produzcan. Esta legislación, además, entrará en vigor en junio del 26 plenamente y a nosotros nos preocupa mucho. De hecho, si habéis leído últimamente la prensa, aparecen distintas noticias muy preocupantes que tienen que ver con la Unión Europea. Pensemos, por ejemplo, el 20 de octubre salió un titular en El País: el derecho al asilo se resquebraja en la Unión Europea. Y nos hablaba cómo la Unión Europea está endureciendo las políticas de inmigración y cosas que eran tabú, como decía antes, como los centros de internamiento, ya dejan de serlo. O, por ejemplo, fijaos, ayer mismo en El País había una noticia que decía: Bruselas avala las devoluciones de migrantes en frontera y la supresión del derecho al asilo por la amenaza híbrida rusa. ¿Vale? Parece que al final casi cualquier excusa es buena para restringir derechos, ¿no? Pero, de hecho, fijaos lo que acaba de pasar ahora mismo, que con la excusa de que en Siria de repente ya no hay dictadura, ha faltado poco tiempo para que 15 países europeos se pongan a anunciar que revisarán sus prácticas de asilo en vista de esos acontecimientos y que se pueden suspender solicitudes de asilo pendientes, ¿vale? Entonces, la política de la Unión Europea es bastante criticable. De hecho, fijaos, tenía aquí las palabras de un investigador de Amnistía Internacional, John Dulheisen, que dice lo siguiente: regular la entrada a la Unión Europea es una cosa, y negársela a todas las personas refugiadas otra muy distinta. Lo primero es sensato y legítimo, mientras que lo segundo es inhumano e ilegal. Vale. Luego nos preocupa también todo el tema, lo que es los viajes en sí y el peligro de los desplazamientos. Claro, si no puedes ir a un tercer país de forma legal, pues tienes que recurrir a viajes pues realmente muy peligrosos, o cuando llegas a los países tienes que afrontar casos de xenofobia, racismo. Y bueno, y eso cada vez está pasando más, ¿no? Entonces, claro, las rutas, todos sabemos lo que está pasando en el Mediterráneo, ese enorme cementerio, ¿no? La ruta hacia Canarias, por ejemplo, lo mismo pasa en el sudeste asiático, lo mismo pasa en la frontera con Estados Unidos. Recordad, en América Central, las caravanas de migrantes. En México mucha gente son secuestrados, violados, asesinados, ¿vale? Es uno de los trayectos más peligrosos del mundo. Entonces, bueno, pues la política de inmigración de Estados Unidos cada vez es más dura y cada vez es más difícil llegar a poder solicitar asilo. Entonces, bueno, no voy a alargarme mucho en las recomendaciones. Amnistía pide una serie de cosas, por ejemplo, que se ponga fin a las devoluciones ilegales de personas de Afganistán, tanto en Irán como en Turquía.
que Estados Unidos cambie su política y permita a los habitantes de América Latina de las caravanas solicitar asilo y no ser devueltos a países donde sus vidas corran peligro. Nos preocupa mucho la situación de los exiliados venezolanos. Recuerda que millones de personas han tenido que marcharse de Venezuela a países de su entorno y nosotros reclamamos protección internacional para esas personas. Y luego a nivel de Unión Europea, pues lo que comentaba, no voy a volver a repetirlo, creemos que la Unión Europea puede hacer mucho más para facilitar vías seguras de acceso a los solicitantes de asilo. Bueno, en cuanto a España, la migración y el refugio en España, pues nosotros llevamos años... España no trata de la misma manera a ¿Qué? ¿Qué? No, ahora te aviso. Perdona. España, en este caso, llevamos tiempo denunciando la actuación de las autoridades españolas, las deficiencias del sistema de asilo en España. Entonces, en diciembre de 2018, el Estado español firmó un pacto, el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, que aunque no era vinculante, sí que, digamos, de alguna forma debería contribuir a que se respetaran los derechos de las personas migrantes. Y hay tres temas básicos que nos preocupan en España. El tema de la acogida, el tema de las expulsiones en caliente y el tema de la criminalización de las ONGs, ¿vale? La acogida, pues entendemos que es el tema de la acogida digna. Sabemos que en Canarias llegan continuamente miles y miles de personas. En 2023 llegaron 40.000. Y es una tendencia creciente. Entonces, es una de las rutas más peligrosas del mundo, la ruta canaria. De hecho, en 2023 se habló de casi 1.000 personas que murieron en esta ruta, pero pensamos que las cifras aún son mayores. Entonces, Amnistía ha hecho varias misiones de investigación en Canarias y ha visto un poco la situación. Saturación de los centros de recepción de personas refugiadas, condiciones indignas de acogida, falta de protección a personas vulnerables como los menores no acompañados o las mujeres víctimas de trata. Entonces, pues ya digo que en los informes realmente ahí cuestionamos bastante la situación de acogida en España, ¿no? Hay problemas estructurales, por ejemplo, no se informa debidamente a la gente que viene a solicitar asilo. Hay ausencia de asistencia letrada, la interpretación a nivel de idiomas ha de ser de calidad, la policía no identifica a los menores que vienen no acompañados, los envía a centros de personas adultas. En definitiva, digamos, la acogida deja bastante que desear. Y hay un contraste, y por eso vamos a ver el vídeo, entre las personas que han venido de Ucrania, que pensar que ahora mismo en España se calcula que hay unos 300.000 refugiados ucranianos, y muy bien por las autoridades españolas, pero otro tipo de migrantes no son tan bien acogidos, ¿no? Entonces vamos a ver un momento, un vídeo de 1 minuto y medio, que es donde hablo un poquito de esto. España no trata de la misma manera a todas las personas refugiadas que huyen de la guerra, mientras las autoridades españolas dieron ejemplo al acoger con los brazos abiertos a las personas ucranianas, al mismo tiempo trataba con brutalidad a quienes saltaban la valla en Melilla. En essayant de sauter la barrière, c'est comme si de sacrifier ta vie et tu rentres au l'enfer en même temps. Parce qu'il y a la police partout. Ils vont nous traiter comme c'est des animaux. Même les animaux, on ne les traite pas comme ça. On frappe les gens, on tue les gaz fumogènes, on met les piquantes dans les yeux. C'est juste pour essayer de te tuer, sinon pas essayer de t'empêcher. Tiene 23 años, es maliense y ya ha conocido varios infiernos. Desde los 5 años, cuando su tío, con el que vivía porque sus padres habían huido a Costa de Marfil, le vendió como esclavo y le dejó en medio del desierto. También por los golpes recibidos por varios grupos armados que irrumpieron en el lugar donde trabajaba cuidando de los animales. Consiguió huir escondido en un camión a Argelia y de ahí a Marruecos, desde donde intentó varias veces cruzar a España. Je risqué de mourir parce que j'ai vu des choses, j'ai vu des morts, j'étais blessé, j'ai fait des prisons. Moi, je veux que ma vie soit en sécurité. J'ai mis mon espoir sur mon propre pays et il y avait la guerre. J'étais désespéré. J'ai mis mon espoir aussi en Algérie. C'était plus pire aussi. Et j'ai mis mon espoir aussi au Maroc. J'étais trop désespéré aussi. Et cette fois-ci, j'ai mis encore mon espoir sur l'Espagne pour que ma vie soit en sécurité. Et ma priorité, c'est d'aller étudier
parce que je souhaitais étudier et être un ingénieur dans les jours à venir. C'était ça qui était mon rêve. Mientras el gobierno se llena la boca de buenas palabras sobre la necesidad de recibir, como es su obligación, a quienes huyen de la guerra en Ucrania, utiliza un discurso criminalizador para quienes escapan de otros tipos de guerra. Él también ha huido de Mali y solicitado asilo en España. También le indignó el trato recibido en La Valla y el doble estándar de las autoridades españolas a la hora de dejar entrar a unas y a otras personas. Il y a les Ukrainiens là-bas, et ils fuient leur pays parce qu'il y a la guerre là-bas, non? Nous aussi, on a fui notre pays, il y a guerre là-bas. Même si tu veux leur demander là, tu n'auras pas l'occasion de s'approcher même à la frontière. C'est ça le problème. Parce que dès qu'on te voit au niveau de la frontière seulement, ils t'attrapent et puis ils vont te frapper tellement. Donc c'est tout ça qu'on a eu peur. On a des êtres humains aussi. Bueno, pues como veis pedimos una acogida digna y no puede ser que porque lleguen 200 senegaleses a Canarias sea una invasión apocalíptica cuando tenemos 300.000 refugiados de otros lugares sin ningún problema, ¿vale? Bueno, también estamos preocupados por las expulsiones en caliente. Recordad, las expulsiones en caliente suponen que hay gente que no llega a poder solicitar asilo, cuando seguramente tendría, digamos, suficientes elementos para que se consiga un refugiado. Entonces, gente que huye de Siria, gente que huye de Afganistán, de Mali, de la República Democrática del Congo, ¿vale? Es cierto que el Tribunal Constitucional Español dijo que dentro de la ley Mordaza se podía rechazar en frontera. Nosotros consideramos que eso es una violación de derechos humanos. Y recordar algunos ejemplos terribles, ¿no? En mayo de 2021, por ejemplo, 8.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta y Melilla. Las Fuerzas Armadas españolas hicieron devoluciones colectivas, sin que hubiera ninguna salvaguardia de cuál de esas personas podía tener, digamos, opción de quedarse incluso menores, ¿no? Pero lo peor, ya todos debemos recordarlo, es el 24 de junio de 2022, la masacre de Melilla. Recordar, 100 personas perdieron la vida por las acciones policiales, ¿vale? Y se volvió en caliente a 470 personas. Entonces, evidentemente esto, pues desde Amnistía lo condenamos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que los países europeos, no solamente España, no cumplen con el mecanismo de reparto de personas refugiadas y con sus obligaciones. Y la tercera cosa es el tema de la criminalización de las ONGs, ¿no? Sabemos que precisamente los gobiernos intentan hostigar a las ONGs que trabajan sobre migración, y aquí luego nos contarán, ¿vale? Entonces, hay una serie de medidas restrictivas y hablaría básicamente de los ejemplos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, multas que pueden llegar a 900.000 euros a barcos de salvamento de ONGs. En España sabéis que hace poco en Burgos hubo un problema, ¿no? Cuando Cáritas dijo no voy a aceptar subvenciones si rechazáis las subvenciones a ONGs que trabajan con migrantes. O justo lo que le ha pasado a la Aurora. La Aurora recibió el premio de Amnistía Internacional del año pasado precisamente por su apoyo a los barcos que salvan vidas en el Mediterráneo, y sin embargo el actual gobierno valenciano les está pidiendo ahora el cobro retroactivo de tasas portuarias con el fin de que no sigan con su labor, básicamente, ¿no? Bueno, entonces recordar, es importante en el caso de Amnistía Internacional, pues eso, pedir fronteras en las cuales se puede acceder al asilo con garantías, con todas las garantías que decíamos antes, de asistencia letrada, traducción, etcétera, etcétera, la protección a los menores que vienen no acompañados, reconocer y no hostigar el papel de las ONGs, acabar con las violaciones de derechos humanos que están cometiendo en la frontera, bueno, etcétera. No quiero alargarme porque si no. Fijaros que, bueno, aquí podríamos estar hablando de la situación de los CIES, por ejemplo, que si luego queréis podemos hablar. Pero bueno, por acabar, que seguro que estoy fuera de tiempo, recordad que hace Amnistía. Amnistía hace todas estas cosas que estamos viendo de denuncia, ¿vale? Y si veis nuestra página web en cualquier momento, veréis que varias de las acciones que estamos haciendo tienen que ver con este tema. O sea, por ejemplo, ahora mismo en 4 flashes, en Dinamarca, estamos hablando de cómo la inteligencia artificial se utiliza a nivel de bienestar social para negar derechos a migrantes.
Este tema también de la inteligencia artificial es otro tema que podríamos estar hablando luego si queréis. En Arabia Saudita, por ejemplo, denunciamos las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes. En África, a millares de personas que se ven obligadas a marcharse de sus tierras por el cambio climático. O en Egipto, por ejemplo, que la ley de asilo viola los derechos de personas refugiadas. Entonces, Amnistía ha hecho campaña, recuerdo la campaña se llamaba Te doy la bienvenida, que era para el tema de garantía a los migrantes, por ejemplo. Y bueno, yo solamente acabaría con una imagen que tenemos en el escritorio, si se puede poner. Sí, en el escritorio está, si la tienes por ahí. Solamente acabar hablando de una chica, de una campaña que hizo Amnistía por Taibe Abbasi. No, esta no es, está en el escritorio. Hay imágenes. No podemos permitir que el comercio de armas con los actores del conflicto en la Franja de Gaza continúe. Este conflicto es ya uno de los más mortíferos y brutales de la historia reciente de la humanidad. Cada día, decenas y decenas de niñas y niños mueren. Por eso le pedimos a la comunidad internacional... Bueno, simplemente, para que entendáis un poco en la práctica cómo trabaja Amnistía, por personas, que decíamos antes, esta chica es una chica afgana, que su familia vivía en Noruega, y el gobierno noruego quería expulsarlos, como ya había hecho con más de 10.000 afganos que estaban, digamos, refugiados. Entonces, hubo una campaña fuerte de Amnistía Internacional, fijaros la petición esta, que es una petición típica de Amnistía, para no devolverlos a su país. Imaginaros la situación de una chica que se ha integrado en Noruega, volver a un país donde va a estar amenazada, sin posibilidad de estudios, etcétera, etcétera. Bueno, una campaña fuerte y finalmente, que empezó en 2017, el año 2022, ¿vale? Se consiguió un permiso de residencia para ella y para su familia, ¿vale? Y bueno, no os da para el agradecimiento, pero vamos... es un ejemplo claro, porque en este caso 300.000 personas de todo el mundo, miembros de Amnistía, simpatizantes, firmaron las peticiones y cuando hablamos de presión internacional, ¿de qué hablamos? Hablamos de cada uno de nosotros que suma su firma y forma su apoyo a una acción. Esas 300.000 personas lograron que esta chica y su familia se quedaran en Noruega. ¿Vale? Entonces, pues eso, que es el ejemplo de que el activismo es importante. Y no me enrollo más porque me paso de tiempo seguro. No. Muchas gracias, Nacho. Toma la palabra ahora, como hemos comentado antes, Carlos Gómez Gil, que es doctor en Sociología, politólogo y profesor de la Universidad de Alicante. Bueno, buenas tardes, amigas y amigos de Amnistía Internacional y de ASTI. La verdad es que bueno, agradezco mucho la invitación a Amnistía, a Vicente Hernández, personalmente, ¿no? para estar aquí y la verdad es que no sabía que ibais a entregar un premio a ASTI, en fin, organización pues, con la que uno tiene un cariño especial porque ha colaborado, ha trabajado y el solo hecho de estar aquí y haber, vuelto a coincidir con personas como Nicandro, una persona muy importante en esta ciudad, con quien hemos, en fin, compartido muchas cosas, desvelos, preocupaciones y también hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho de él, le agradezco mucho pues todo lo que él me ha enseñado, sin querer saberlo, pues ya merece la pena estar aquí. Bueno, voy a intentar ser breve. Cuando eso lo dice un profesor de universidad, échense a temblar, pero les aseguro que voy a tratar de hacerlo. Miren, pensé mucho cómo enfocar esta intervención, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Primero, porque yo doy, en fin, aparte de mis clases en la universidad y otras muchas materias, esta es una de las disciplinas fuertes que vengo impartiendo másteres, posgrados, cursos de posgrado, en fin, y también investigaciones de distinta naturaleza desde hace tiempo. Por tanto, hay muchos temas, ¿no?, que a uno le apetecería pues, compartir, ¿no? Algunos de ellos se han puesto de manifiesto. Por ejemplo, les he hecho y he publicado algunas investigaciones muy llamativas sobre cómo, digamos, los procesos europeos de acogida a los ucranianos, que se explicaban muy bien, están reconfigurando completamente las políticas de solidaridad en el conjunto de la Unión Europea de una manera poco conocida. No me voy a meter en ese jardín, ¿no? Y no me voy a meter en ese jardín porque voy a hablarles de otras cosas que creo que son importantes, ¿no? Por un motivo muy sencillo. Vamos a ver, todos los que estamos aquí, estoy seguro, estoy convencido,
compartimos nuestro compromiso por la convivencia, por avanzar juntos, ¿no?, en una sociedad y en un mundo de igualdad y de derechos. Estoy convencido. Y, por tanto, habría una pregunta inicial que nos tendríamos que hacer. ¿Qué sentido tiene un acto como este para convencidos, para personas que estamos, por decir así, de acuerdo en una serie de valores y de derechos mínimos, ¿no? Pues miren, atravesamos un momento excepcional por muchas causas. Yo publico en la Información todos los domingos. Este domingo, precisamente, publico un artículo porque pensando en todas estas cosas, sobre las que uno también tiene que reflexionar, pues si nos damos cuenta estamos ante un mundo que se descompone bajo nuestros pies, ¿no? Es un momento excepcional, es lo que se denomina una suma de situaciones críticas, de efectos transnacionales y de ámbito global. Les puede parecer una cosa, eso se llama policrisis, ¿no? Es un concepto que se está trabajando mucho en la academia, muy interesante, de la mano de un profesor de la Universidad de Columbia, Adam Toots, y que de alguna manera lo que explica es la extraordinaria complejidad de lo que tenemos entre manos, donde hay crisis que se cruzan, que se acumulan y que no podemos resolver de una manera individual. Y en este escenario tan inestable están encontrando su caldo de cultivo el auge de los neofascismos o, si queremos decir, de los autoritarismos postdemocráticos, en concepto, digamos, desde la teoría política, ¿no?, que están empapando además a las derechas en todo el mundo. Estas fuerzas de extrema derecha, por cierto, muy variopintas, ¿no?, muy diversas, se han convertido ni más ni menos que en creadores de malestar. Y están viendo la oportunidad de alimentar de manera interesada las llamas del enfado en beneficio propio y echando gasolina a todo lo que pueden en la hoguera del descontento global, ¿no? Y así nos encontramos con fuerzas que han hecho un cálculo matemático muy preciso y muy calculado para, digamos, generar malestar, porque a mayor malestar, más votos. Cuantos más miedos y amenazas, cuantos más mentiras alimenten en la sociedad, más van a ser sus expectativas electorales, sin importar el daño que vayan a poder causar o los destrozos que generan en la convivencia, ¿no? Y para ello no han dudado en situar a la inmigración y a los inmigrantes en la diana de odios, rechazos y barbaridades. Y en todos ellos hay una coincidencia, lo vemos también en nuestro país, desgraciadamente. No dudan en alimentar bulos, en generar xenofobias, barbaridades, disparates carentes de rigor, del más mínimo rigor, y sobre todo de seguir alimentando un malestar social que se centra de una manera muy particular, y eso es a nivel mundial, pero también en España, en los inmigrantes y en la inmigración. Incluso surgen fuerzas, vamos a decir, neopopulistas, por decir así, ¿no?, o nacionalpopulistas, que compiten por ver quién es más xenófobo y por ver quién dice la barbaridad más grande, incluso algunas de ellas que surgen de escisiones de partidos nacionalistas catalanes. Yo hace unos años estuve en Suiza residiendo en algunas temporadas y allí había un partido que me llamó mucho la atención como politólogo, ¿no?, se llamaba Ecopop. Digo, qué divertido, ¿no? Y era un partido profundamente racista bajo un barniz de preocuparse por la ecología. Barbaridades de esas se están extendiendo por toda Europa y por todo el mundo. De manera que con el paso de los años, la inmigración, como estamos viendo, se ha convertido en munición de grueso calibre que está alimentando batallas, enfrentamientos y campañas de desinformación protagonizadas por eso tan difuso que es la extrema derecha y la derecha extrema. No sabemos dónde empieza y dónde acaba, a la que se están sumando otras fuerzas de desgobierno en todo el mundo, ¿no? Y además ahora con la novedad de impulsar campañas muy agresivas de bulos y odios desde el anonimato de las redes sociales, donde entran además negacionistas, neonazis, terraplanistas, golpistas, amantes del franquismo, detractores de la Agenda 2030. Por cierto, hago un paréntesis, el obispo de Orihuela Alicante se ha convertido en uno de ellos, desgraciadamente. Yo le invitaría, ¿no?, a que, porque me produce mucho desazón
comprobar su desconocimiento profundo a que se acerque a ello desde el rigor científico, que es y mucho, pero a lo que se suman también trolls de todo pelaje. Y el resultado es que los inmigrantes se han convertido en chivos expiatorios, a los que culpar de la mayor parte de los problemas que tenemos, al tiempo que se alimentan percepciones y bulos que contribuyen a alejarnos de un mejor conocimiento de causas y procesos migratorios, que, por cierto, son bien complejos, ¿no? Aumentando ese proceso, esa cosecha de antiinmigración que extiende además la criminalización y la xenofobia gratuita. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿sabe el señor Feijóo que los inmigrantes en situación irregular actualmente en España son menos de un tercio de los que había con M. Rajoy? Digo M. Rajoy porque era como aparecía en los papeles de Bárcenas, ¿no? Cualquier responsable político que quiera gobernar un país debe de saber que la inmigración es fundamental para el futuro de ese país y de esa sociedad. Y quienes no dejan de confundir, mentir, dividir o sencillamente envenenar deliberadamente una sociedad que siempre ha sido solidaria como la española, utilizando perversamente la inmigración para dañar la convivencia, están demostrando también que no son merecedores de responsabilidades políticas, ¿no? ¿Y por qué afirmo algo así, ¿no? Y lo hago como académico, como científico. Pues miren, por una razón muy sencilla que cada día, ¿no?, desde infinidad de ámbitos, se confirma. Es verdad que si hay un reto crucial en el futuro es la inmigración. Las migraciones, unos desplazamientos humanos que se han producido siempre a lo largo de la historia y que se van a seguir produciendo, digan lo que digan. Pero miren, no es casual que en los países más dinámicos, prósperos y con mayores niveles de renta y de riqueza se encuentren aquellos con una mayor proporción de población extranjera. Cojan el mapa y míranlo, yo lo hago en las clases y los estudiantes se les van muchas tonterías, se lo aseguro, ¿no? Incluso poco se ha destacado el papel de la movilidad humana en la reducción de la pobreza y de la redistribución de oportunidades. Pero en el caso de España son tantos los estudios y las investigaciones que la verdad es que no vamos a perder el tiempo, ¿no? Pero es verdad que los 8,7 millones de extranjeros que tenemos en estos momentos, el 17,8% de la población extranjera total, pues han contribuido decisivamente, ¿no?, al desarrollo de este país en los años recientes, y avergüenza por eso escuchar tantas declaraciones incendiarias de políticos que no dejan de arrojar irresponsablemente basura, de criminalizarlos cuando no de deshumanizarlos, ¿no? Fíjense, recientemente, y no me gustaría, el Banco de España, y lo digo porque es un organismo oficial y les aseguro que dentro de la economía, un organismo, digamos, ortodoxo, como se denomina, ¿no? Pues 3 investigadores del Servicio de Estudios han puesto de manifiesto que la tasa de inmigrantes en la población española es muy superior a la de otros países europeos y a la de la población española, del 78%. Y además con un nivel de formación muy superior al de otros extranjeros en otros países como Alemania, Italia o Francia, ¿no? Es lo que nos decía The Economist hace unos días. Si en estos momentos la economía española va como va, aunque podemos también analizarlo desde otros ámbitos, pero se debe ni más ni menos que a la inmigración en primer lugar. Y sin embargo, no dejan de sucederse afirmaciones disparatadas e irresponsables, que todos tenemos en mente. A mí me retumban, ¿no? Mandar a la Armada a bombardear las costas de donde salen los inmigrantes africanos en pateras. ¿Alguien se ha parado a pensar? Nadie ha pedido disculpas. Nadie ha pedido la dimisión de un salvaje de esa naturaleza, pero ¿alguien se ha parado a pensar lo que eso significa? O incluso se ha llegado y se propone diariamente realizar deportaciones masivas. Esto es metafísicamente imposible. Un profesor de una universidad ha hecho el cálculo, aparte del disparate jurídico que es absolutamente inviable, pues supondría aproximadamente en España unos 15.000 millones de euros, aparte de descomponer de cuajo la economía española, o incluso se llega a negar que haya que socorrerles y salvarles la vida, por cierto, en algunas fuerzas políticas que se dicen pro vida. Bien, yo sí creo que necesitamos construir otra narrativa, para dar la vuelta a tanta falsedad, porque necesitamos, digamos, además de datos, construir políticas distintas que nos ayuden a comprender y a desmontar tanta barbaridad y tanto disparate, ¿no?
y sobre todo, digamos, hacer entender que esta movilidad humana, que en ello nos estamos jugando el presente y el futuro y que es absolutamente consustancial, digamos, a la sociedad global, ¿no? Hay una gran paradoja y es que, por otro lado, necesitamos inmigrantes para hacer sostenible nuestro sistema económico, laboral, precisamente en unos momentos en los que más crece el rechazo a la inmigración. Esto es una gran paradoja. Es decir, todos los países, todos los centros de estudio, todas las universidades coinciden en ello. Y, sin embargo, cada vez aumenta más ese rechazo, ¿no? ¿Cómo dar la vuelta a esto cuando la inmigración se ha convertido en el combustible electoral preferido por la extrema derecha? Yo creo que habría que actuar en tres sentidos, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que desactivar falsedades y mentiras que sistemáticamente se difunden. Yo me quedo petrificado cuando desde las instituciones o administraciones que tienen responsabilidades en estas materias, que tienen datos, ¿no?, que conocen bien el tema, no dicen nada, porque esta narrativa también se desmonta con datos, ¿no? Yo creo que también, en segundo lugar, hay que eliminar al máximo los espacios de marginación social, institucional, laboral, residencial, relacionados con los inmigrantes. Los tenemos también en esta ciudad. Esta misma mañana hablaba con un inmigrante, lo comparto con ustedes, ¿no?, sobre, bueno, la satisfacción del alcalde porque, bueno, por el crecimiento de la población en Alicante, que se debe fundamentalmente a la inmigración, y de cómo vamos a tener 500.000 de inmigrantes en 2050. Yo le decía, hombre, bien estaría que se ocupara, digamos, no de 2050, donde seguramente, pues no sé, no lo vamos a ver, ¿no?, pero sí de los años que tiene de mandato, donde la lista de problemas que tiene es muy grande, entre otras, reducir la exclusión y la desigualdad en los barrios más pobres. Y, en tercer lugar, eliminar el caos deliberado que existe a todos los niveles. Ojo, he dicho caos deliberado, en la Unión Europea, también en los países, pero también en comunidades autónomas o en ayuntamientos como este, ¿no?, sobre todo en materia de inmigración, porque eso genera discriminación, ¿no? Y es verdad que yo creo que los tiempos que corren no son muy buenos para ello, ¿no? Antes se ha señalado una gran parte de los problemas que ahora tenemos entre manos, desde el cambio climático, la deuda externa, las guerras, por supuesto el mal desarrollo, la crisis ecosocial, etcétera, 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 digamos, atraviesan transversalmente la inmigración. Y, por tanto, es importante que entendamos que no tenemos que generar más problemas, sino dar respuesta, digamos, a los desafíos que tenemos entre manos, ¿no? Y, sin embargo, todo esto nos lleva a que el rechazo despiadado de la extrema derecha y de la derecha extrema hacia la inmigración pues esté situando un día tras otro falsos debates que desvirtúan este conocimiento preciso. Y son muchísimos, ¿no?, los ejemplos, algunos de ellos bien dolorosos, que incluso los jueces están amparando, hay que decirlo así, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que en España podemos estar razonablemente satisfechos. Miren, en el año 2000 había poco más de 850.000 extranjeros en España. Año 2000, no me voy muy lejos. En estos momentos, como he dicho, tenemos cerca de casi 7 millones, ¿no? Es decir, en estos 25 años, con muchos problemas, dificultades, con todos los obstáculos que quieran ustedes poner en la mesa, y seguro que lo aumentamos. Yo creo que nuestro país y la sociedad hemos protagonizado un proceso de incorporación social, laboral, económica, residencial, ciudadana, de otras muchas naturalezas, de más de 6 millones de personas, de manera razonablemente satisfactoria, que muy pocos países pueden decir en la misma línea. Esto quiero señalarlo, ¿no? Y, sobre todo, es imposible concebir un país como el nuestro sin inmigrantes, ¿no? Fíjense, voy terminando, tenemos que hablar más de los éxitos. Tenemos que hablar de las aportaciones, de los esfuerzos, de la contribución de los inmigrantes y del papel tan importante que desempeñan. Yo he hecho en falta eso. Y, sobre todo, porque estas personas
tan denostadas, yo les podría contar infinidad de anécdotas en este sentido, y algunas no muy alegres, ¿no? Son quienes cultivan y recogen los alimentos, quienes cuidan de nuestros familiares queridos, quienes atienden las casas, los hijos, quienes reparten y distribuyen productos esenciales, que completan ya la falta de médicos en algunas especialidades fundamentales, que trabajan en obras, en la construcción, en algunos trabajos altamente cualificados, digámoslo, un día tras otro, ¿no? De manera que yo creo que tenemos que cambiar profundamente, ¿no?, la manera de abordar y de trabajar, porque es verdad que estas migraciones son muy complejas y es verdad que tenemos otros retos añadidos a los que ya se mencionaban, que no son pocos, ¿no? Pero en mi opinión el desafío en todas las sociedades contemporáneas es poder dar respuesta a los problemas estratégicos que tengamos, por colosales que sean. Eso es lo que yo creo que caracteriza al ser humano, no aumentarlos, como algunos pretenden a base de sembrar el veneno del odio y de la xenofobia, ¿no? Y yo creo que es mucha la pedagogía social y ciudadana que nos queda por hacer, y ahí se tienen que implicar de manera inexorable también los inmigrantes, no es algo de lo que se puedan desentender. Y lo digo porque tenemos la obligación de generar esperanza para que el odio, el rechazo, la injusticia no triunfen, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Díaz Zaragoza, a quien le voy a dejar mi sitio porque necesita el ordenador. Es el representante de la organización a la que hoy le reconocemos y le damos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para nosotros es un orgullo estar aquí hoy recibiendo este reconocimiento. Es verdad que somos una ONG muy pequeñita, apenas estamos ahí 10 personas trabajadoras, pero gracias a Dios tenemos un voluntariado muy grande y muchos de ellos están aquí presentes, ¿no?, que hacen posible que, bueno, pues lleguemos a donde llegamos en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, también el mundo es un pañuelo, ¿no? Carlos ha formado parte de la historia de ASTI durante este tiempo y, bueno, hoy estamos aquí compartiendo la misma mesa, ¿no? El Secretariado Diocesano de Migración se pone en marcha en el año 1990 por iniciativa del obispo de la diócesis en aquel momento y que es secundada por un sacerdote que es Nicandro Pérez Bellot, que está aquí presente, y bueno, pues acompañado también de un equipo de gente laica, empiezan un poco esta andadura, ¿no? Yo saludaba antes a Nicandro y le decía, estamos aquí por tu culpa, ¿no? Porque él, bueno, pues ha sido promotor de esta iniciativa y ha tenido también buenos sucesores, por decirlo así, ¿no? Otros sacerdotes, mira, hoy coincide que están aquí los tres, ¿no? Otros sacerdotes que han acompañado también esta historia, Enrique Abad, ¿no? Y en la actualidad José Luis Azorín, ¿no?, que son sacerdotes de la diócesis que han puesto en marcha esa historia y que también son presidentes de la asociación que se crea en el año 2003. Se pone en marcha la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes, que es un poco como la cara civil del Secretariado de Migración, ¿no? Con la idea también de que haya unidad de acción y que, bueno, que haya un caminar, una presencia de la Iglesia en medio del mundo, pero también un rostro civil, una manera de llegar a la sociedad en general, ¿no? Precisamente nuestros destinatarios no son solamente personas migrantes, refugiadas y víctimas de trata, que en muchas ocasiones pues, son las personas que atendemos en la sede, ¿no?
También tenemos una presencia muy importante a nivel de iglesia y queremos sensibilizar y acercarnos también a la población española y a la sociedad alicantina en general, porque entendemos que los españoles y las españolas también necesitamos esta sensibilización para poder lograr o conseguir una sociedad integradora e inclusiva. Necesitamos cultivar también la acogida como elemento importante. Por eso ahí tenemos un poco ese doble perfil de nuestros destinatarios de acción, ¿no? Y también un poquito que todo esto nos vaya transformando por dentro, ¿no? Y vaya cambiándonos y vaya haciéndonos más sensibles a esta necesidad, más acogedores, lo que llamamos la conversión personal, ¿no? A estas actitudes. En la asociación, en el secretariado, funcionamos en 3 áreas, que es yo lo que voy a intentar explicar un poquito aquí. Hacemos muchas cosas, pero es difícil darle eco un poco a todo, ¿no? Y porque si no estaríamos aquí toda la noche, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues estas 3 áreas nos ayudan también a enmarcar ese reto que nos lanzó el Papa Francisco con esos 4 verbos que nos orientó y nos planteó un poco como hoja de ruta en nuestro acercamiento a las personas migrantes, ¿no? Tenemos un área que se llama de acogida, luego voy a entrar un poquito en cada una de ellas, ¿no? Al servicio de las necesidades de las personas migrantes, donde encajaremos estos, aunque yo creo que los 4 verbos se desarrollan en todas las áreas, pero bueno, acoger y proteger. Una segunda área de sensibilización, anuncio de la palabra y voz profética, donde entraría el tema de la promoción, y finalmente un área que llamamos encuentro, donde intentamos el tema de la integración, caminar hacia el encuentro, ¿no? Dentro de cada una de estas áreas tenemos unos programas donde actuamos, ¿no? Una de nuestras acciones principales es el asesoramiento jurídico a las personas migrantes que llegan, ¿no? Y cómo pueden regularizar su situación para poder tener un permiso de residencia y trabajo y ponerse un poco en acción laboral, ¿no? Para poder, bueno, pues muchas veces sobrevivir, ¿no? Sin un trabajo nos cuesta mucho poder salir adelante, ¿no? Y bueno, pues el tema de regularizar los papeles y de conseguir los papeles, de regularizar a las personas, pues es un tema que, como todos sabemos, es bastante importante, ¿no? Entonces, ahí tenemos un equipo jurídico que hace un asesoramiento y que intenta dar la mejor respuesta según las características de cada persona, según las circunstancias de cada persona, que no las leyes luego hay que aplicarlas, hay que bajarlas a lo particular, ¿no? Y un poco cómo cada uno puede responder. También en el área social, pues intentamos acercarnos desde las situaciones de necesidad, ¿no? Y de acompañamiento a situaciones donde las personas migrantes pueden vivir más el tema de la vulnerabilidad. Tenemos una vivienda de respiro, también acompañamos a un grupo de madres que han dado a luz y hacemos un poco como red con ellas, y atendemos también a nivel social necesidades y de personas migrantes, ¿no? Y también estamos desarrollando el área laboral, donde hay una persona que acompaña este tema de la orientación laboral y puede orientar o acompañar o ayudar a las personas en esa búsqueda de empleo, incluso en unas herramientas básicas a lo mejor, como sería pues hacer un currículum o presentar en una entrevista de trabajo, etcétera, cositas así, ¿no? Esta primera área, que sería como de necesidades básicas importantes de una persona cuando llega al país, ¿no? Pues estas acciones las englobamos en esta área de la acogida, ¿no? Seguro que mis compañeras que están aquí, que están en esa área, lo podrían explicar mucho mejor, ¿no? Pero bueno.
quizás a lo mejor esta parte, que es la que más me toca a mí, igual sí que yo la sé explicar, ¿no? En el área de sensibilización tenemos una parte de educación e información donde, entre otras cosas, llevamos 16 años haciendo talleres de sensibilización en centros educativos de toda la provincia de Alicante, ¿no? Entendemos que la sensibilización también empieza por los más jóvenes y los más pequeños, ¿verdad? Y ahí hablamos mucho de los derechos humanos, porque entendemos que es la base para después poder vivir en convivencia, ¿no? con personas de distintas culturas, de distintas procedencias, de distintos países. Y me ha gustado mucho escuchar a Carlos porque hay muchas cosas que transmitimos en esos talleres que, bueno, pues tenemos comunión de mensaje, ¿no? Sobre todo en los más jóvenes y adolescentes, el tema de los bulos está haciendo mucho daño. Hay muchos prejuicios que hay que desmontar, ¿no? Incluso, desgraciadamente, los más pequeños, que tienen actitudes que no son suyas, son de sus padres, pero porque, claro, los chavales todavía no tienen capacidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero hay comentarios y hay actitudes y hay cositas que uno ve que bueno, que hay que trabajar también desde pequeño. Y verdaderamente, pues esta semana que hemos celebrado ese 76 aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues verdaderamente esta herramienta creo que es básica para poder trabajar con chicos y chicas y con niños y niñas, ¿no? Y adolescentes y jóvenes, ¿no? También tenemos otro programa que es de investigación y análisis migratorio, donde pulsamos un poquito cuál es la realidad estadística de la población extranjera aquí en la provincia de Alicante, ¿no? Y basándonos un poco en los datos que publica el INE, hacemos un informe sobre la población extranjera que después nos sirve también para estos talleres de sensibilización, para ofrecer datos veraces y fiables, ¿no?, sobre la población extranjera. Esta información, a mí me gusta decir que cuando hago los talleres les digo que la herramienta más importante que tenemos para vencer el tema de los bulos y las falsas noticias es la información. Si no tenemos información no la pueden colar por cualquier parte, ¿no? Pero si tenemos información sabremos distinguir lo que es verdad de lo que no. Entonces, bueno, pues este informe luego nos ayuda, lo visibilizamos con 2 infografías que hacemos, aquí hay una de ellas, y esta es la siguiente, esta es la que trabajamos más con los más jóvenes, ¿no? La otra es más de los niños y tal, donde ofrecemos datos estadísticos de la población extranjera aquí en la provincia de Alicante. Yo les digo que esta infografía es un poco como Alexa o como Siri o como Google, ¿no? Le podemos preguntar, yo hago de voz de la infografía, ¿no? Pues cuántos inmigrantes hay, de dónde vienen, bueno, y nos responde. Y esas respuestas un poquito nos sirven también para saber distinguir esas voces que escuchamos en la sociedad y que Carlos nombraba antes, que hablan, yo lo voy a decir más suave que él, ¿no?, con palabras exageradas, ¿no?, sobre la migración y sobre los inmigrantes, ¿no?, que muchas veces, si no sabemos, pues esas palabras generan en nosotros actitudes de miedo o de amenaza o de peligro, ¿no?, hacia estas personas, pero que si que tenemos y llenamos de información, pues enseguida se desmontan fácilmente, ¿no? Y luego también el tema de ser voz pública o voz profética frente a esas injusticias o a esa vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes, también es algo que nos mueve, ¿no? Nos movilizamos con el tema del Pacto Global por las Personas Migrantes y Refugiadas. Nos movilizamos también ahora, formamos parte de una plataforma que se llama Redma, que reúne a otras asociaciones que aquí en la provincia de Alicante también trabajan en la defensa de las personas migrantes y refugiadas, ¿verdad? Y también, bueno, pues de alguna manera el ser voz de los que a veces no tienen voz o tienen la voz cortada o limitada, ¿no?,
también forma parte un poco de nuestra identidad y de nuestra asociación. Y finalmente, en el área de encuentro y donde englobamos más la parte pastoral, aunque para nosotros un poco toda la actividad forma parte de esta pastoral, pero también aquí buscamos el tema del voluntariado con las personas que participan en las comunidades cristianas, en las parroquias, ¿verdad? Y bueno, gracias a ellas y a otras personas voluntarias que ayudan en otros programas, pues es que podemos llegar a muchas partes, a muchos lugares de la provincia de Alicante y de la diócesis de Orihuela-Alicante, pues donde pues a lo mejor quizás nuestra limitación no llegaría, ¿no? Pero bueno, tenemos equipos de agentes de pastoral de migraciones a los que formamos también en todas las vicarías de la diócesis, en todas partes de la provincia, pues desde Orihuela hasta Benidorm, ¿no? Incluso algunos de ellos, como os decía, están presentes aquí hoy, y yo creo que este reconocimiento es en gran parte gracias a vosotros, ¿no? y a vuestro trabajo, ¿no? Estos serían un poco como nuestras herramientas, nuestros fundamentos, ¿no? Estrenamos un proyecto de pastoral que llega no solamente a la diócesis, sino también a la sociedad alicantina en general, como os decía antes, y para todas las personas también migrantes y refugiadas. Y tenemos este marco de referencia que nos da la Conferencia Episcopal, que es este documento de comunidades acogedoras y misioneras, que es hacia donde queremos trabajar, ¿no? Y también el tema de trabajar con otras asociaciones, antes nombraba a Redma, pero bueno, en el tema de la trata de personas, que es otro tema colateral que nosotros tocamos también, porque hay muchas víctimas de esta trata que son mujeres y niñas migrantes, ¿no? Pues tenemos ahí una coordinación a nivel civil que se llama la Mesa Alicante Trata Cero, y también a nivel eclesial con otras entidades como Cáritas, como Oblatas y como Hijas de la Caridad, ¿no? Con las que, bueno, trabajamos en red para ir también sensibilizando sobre esta realidad e intentando un poquito que lo que esté en nuestras manos, ¿no?, se pueda ir reduciendo el número de personas que caen o que son víctimas de esta realidad. Y aquí, bueno, pues veis otras asociaciones, otras redes en las que estamos también y con las que colaboramos porque claro, dos manos, o sea, muchas manos llegan más que solo dos, que son las nuestras, ¿no? Entonces intentamos que nuestras manos se multipliquen y que nuestro trabajo crezca, ¿no? Y el tema del diálogo interreligioso y ecuménico, caminando un poco hacia también la comunión, porque también nos encontramos con personas migrantes que son de otras confesiones religiosas, y creemos que ahí también hay un espacio de trabajo en común que necesitamos cultivar y crecer, ¿no? Y bueno, nuestra presencia en la Mesa Interreligiosa de Alicante, pues es signo un poquito de que también queremos esta colaboración, ¿no? No sé si he ido muy rápido, a lo mejor he explicado cosas así muy por encima, pero he intentado dar un poquito como una visión general de toda la que estas personas que trabajamos en esta asociación tan pequeñita, más todos los voluntarios y voluntarias que nos acompañan, pues intentamos hacer. Y yo imagino que será eso lo que también os ha llamado la atención en Amnistía Internacional, por el hecho de que por eso estamos aquí, ¿no? Y agradeceros, ¿no? Yo conozco Amnistía Internacional desde hace mucho tiempo, recibo emails vuestros, estoy en contacto con esta asociación, y bueno, cuando recibimos la noticia fue impactante, ¿no? Porque bueno, pues sois una asociación de mucho prestigio a nivel internacional, ¿no? Nosotros somos una asociación muy pequeñita, y que os hayáis fijado en nosotros, pues nos alegra mucho, ¿no? Y os agradecemos también este reconocimiento que nos hacéis. Muchas gracias. Bueno, se me olvidaba que tenía que presentar a mi compañero. Bueno, ahora
nos pedisteis también que alguien de la asociación diera un testimonio de su experiencia migrante. Y bueno, pues Olegario se ha incorporado a nuestro equipo de trabajo hace un tiempo y nos parecía que era la persona que podía dar un testimonio y contar un poco cómo desde su experiencia de migrante, ¿no?, pues ahora está ayudando, asesorando en ese equipo jurídico que yo os decía antes, ¿no?, a otras personas migrantes que han pasado por esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues él nos va a contar su testimonio, nos va a hablar un poco de cómo vivió él esa experiencia y de lo que está haciendo ahora. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, como ha dicho Pedro Juan, pues yo voy a dar mi testimonio, ¿no?, como persona. Mi testimonio como persona migrante y cómo he terminado trabajando en ASTI. Yo llegué a España en el 2012, concretamente el 6 de octubre. Yo todavía me acuerdo cuando pues mi familia, ¿no?, pues me propuso de venir a estudiar en España. Yo en un principio pues no daba crédito. Yo me acuerdo, como cualquier joven, cuando terminé el instituto pues empecé a estudiar en la universidad nuestra y por diversas circunstancias pues me desanimé por la forma de impartir las clases y demás cosas en las que no voy a entrar, y saqué la selectividad a través de la UNED porque quería estudiar en la UNED. Era la otra oportunidad que yo veía, que si no quiero estudiar en la universidad nuestra, pues estudiar en la UNED. Yo soy de Annobón, de una pequeña isla que forma parte de Guinea Ecuatorial. Y eso, yo me acuerdo cuando me matriculé en el primer semestre de 2012 y mi familia pues me propuso esa idea de venir a España a estudiar, y como dije, pues no daba crédito. En un principio, pues cuando hablaban conmigo me dijeron que las opciones que barajaban era que yo vaya a estudiar o en Ghana o en España. Y yo creo que como joven un poquito conocedor de la situación del mundo, pues no me imaginaba que vendría a estudiar en España, porque si me centraba en la economía de mi madre no era suficiente. Y de hecho ya me despedía con los compañeros de mira que me irá a Ghana a estudiar, tal. Y yo me acuerdo salir del trabajo, pásate por la embajada para los requisitos para... Y yo en plan, ¿en serio? Sí, yo, vale. Bien. Como dije, pues llegué el 6 de octubre, no conocía a nadie. Concretamente vine para estudiar un grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Zaragoza. No conocía a nadie, y esto es muy importante, ¿no?, porque mucha población migrante pues nos emergemos en ese mundo, ¿no?, de mira, vamos a dar ese paso, vamos a salir de nuestra tierra en busca de un futuro mejor. Como bien he dicho, lo que me empujó a venir a estudiar, a migrar, era principalmente por los estudios, porque estaba bien visto que si estudias fuera, sobre todo en una universidad europea, a la hora de volver, pues tienes más posibilidades, ¿no?, de poder optar por un puesto de trabajo. Y esa era la idea mía, terminar de estudiar y volver a mi país de origen. Como dije, que me acuerdo mucho, 6 de octubre de 2012, un sábado. El lunes pues voy a la universidad a presentarme porque ya era un poquito tarde, ¿no? Y creo que por desconocimiento el que me atendió me dijo, no puedes comenzar las clases porque todavía no tienes el TIE, la tarjeta. Y yo en plan, como tampoco tenía ningún tipo de contacto, pues desconocía, dije, vale. Tuve que esperar un mes, comencé las clases en la universidad en noviembre. Imaginaos las pilas que yo me tuve que poner para sacar adelante el propósito con el cual vine. Yo me acuerdo mucho, me dejó marcado porque nada más entrar en el primer receso se acercaron varias compañeras que a día de hoy forman parte de mi círculo, por los cuales estoy muy agradecido, que se acercaron y me dijeron, hola, ¿de dónde eres? ¿Quieres apunte? Y yo creo que eso es muy importante para enmarcarnos, porque hemos estado hablando de la acogida. Y
es muy chocante llegar, primera vez, que te acerquen gente que apenas te conocen y que te ofrezcan todo tipo de ayuda. Yo creo que es de lo mejor, ¿no? Y es cosa con la cual la mayoría de población migrante pues tampoco cuenta. Yo puedo decir que yo tengo esa ventaja de venir de un país que tiene como lengua oficial el castellano. Yo me pongo en la piel de aquellos migrantes que no hablan ni un poquito de español, pues habrá que imaginarse cómo es ese proceso pues migratorio. Y prácticamente pues fue eso, tener que ponerme a estudiar. Es que prácticamente pues no salía, porque llegué tarde, tenía trabajos atrasados que entregar y demás. Vale, ¿cuál fue mi primer varapalo como migrante? Cosas que no nos cuentan o por desconocimiento. Muchos cuando venimos o migramos, pues creo que la mayoría de gente que nos ofrece información pues la omiten. Vale, la Universidad de Zaragoza, en la que yo estudié para alumnos extranjeros no residentes, pagan el triple de la matrícula, como si yo fuese un alumno español o un alumno extranjero residente. Un ejemplo, si os cuesta 1.000, a mí me cuesta 3.000 euros. Y eso no lo sabíamos. Cuando me mandan pues, que tengo que continuar el pago, pues yo lo cuento a mi familia y se quedan en plan. Y yo, vale, pues dejo la universidad y puedo estudiar un FP ya que me encuentro aquí. Y más o menos, como ya tenía un poquito de contacto, pues me dijeron, mira, pues puedes optar por alguna de las becas pues, que ofrece el gobierno. Yo no tenía ni idea, busqué una beca, me la concedieron, la beca del ministerio, y me llamaron desde el departamento de becas de la universidad para decirme, no puedes optar a esa beca porque no eres residente. Y yo en plan, ¿y por qué me la concedieron? Me acuerdo literalmente, algún funcionario tonto de turno. Y me dijeron, lo que podemos ofrecerte es la ayuda para extranjeros no residentes. Es decir, que si me dan esa ayuda, yo ya puedo pagar igual que el resto de personas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uno de los requisitos era pues, tener que aprobar pues, prácticamente todo. Y pues era mi día a día. Apenas me relacionaba, sobre todo contando que había empezado pues, muy tarde. No salía, no me juntaba con compañeros hasta, digamos, que el segundo año de carrera. El segundo año de carrera era cuando, digamos, yo ya estaba pues un poquito pues más situado, ¿no? Y siempre con la misma idea de tengo que estudiar, tengo que sacar todas por no tener que pagar el triple de matrícula, porque como le digo a mi madre, mira, que he suspendido, tengo que pagar eso, y sobre todo sumándole que si suspendes el doble del crédito, pues ya sería pues, muy superior, ¿no? Me acuerdo cuando terminé ya la carrera, estaba ya a punto. La idea mía, como dije al principio, era terminar y volver a Guinea. Y yo me puse en contacto pues, con la familia. Mira, pues lo que me queda ahora es defender el TFG, y ya luego pues, a ver cuándo empezáis a barajar lo del billete para que yo vuelva. Y no, es que ahora pues, las cosas tampoco digamos que están marchando bien aquí. Te proponemos pues, que hagas un máster, y ese máster únicamente iba a ser en Alicante, porque era pues, la única ciudad de toda España en la que yo tenía pues, familia. ¿Vale? Terminé, me quedaba defender el TFG, defendí el TFG, solicité el título, una semana después vine a Alicante, hice el máster en la UMH, máster en gestión de recursos humanos, y yo me acuerdo lo primero que hice al ir a matricularme, perdone, tengo que pagar el triple de matrícula, porque ya lo tenía grabado, ¿no? Y me dijo la señora que me atendió, no, ¿por qué? No, porque en la Universidad de Zaragoza era así, yo quiero estar seguro. No. Pues empecé, me matriculé para el máster, cuando me di cuenta que iba a ser un poco, pues digamos, difícil mi situación en España. Ya cursando el máster, pues dije, pues me voy a quedar en España. Y como prácticamente creo que sabemos todos, a la hora de regularizar la situación en España,
la mayor parte o la vía que más optamos los migrantes es la del arraigo social, ¿no? Y disponer de un contrato de trabajo. Yo me acuerdo cuando me tocaba hacer las prácticas del máster, ninguna empresa me llamaba para las prácticas. Subían las ofertas en la plataforma y tú te postulabas. Yo tenía compañeros del máster que ya llevaban incluso 3, 4 prácticas extracurriculares y yo ni una práctica. Y fue mi sensación de, pero tan inútil soy que apenas paso el primer proceso de selección. Te ponen requisitos, grado medio en recursos humanos, tal, y yo, joder, al menos una llamada, ¿no? Que me llamen, mira, Olegario, pues me ha gustado. Es que no me llamaban. Y te pones a pensar, soy inútil, no tengo las capacidades necesarias para poder realizar una práctica. Pues nada, pues se acercaba, pues ya para finalizar pues el curso, me acerqué al director del máster, le comenté por la situación y me dice, ¿qué quieres que haga? Si es que no haces las prácticas, tendrás que pagar el doble. Y yo, vamos a ver, tú pagas el doble si has suspendido la materia. Yo en ese caso no he hecho las prácticas, es que no me están llamando de ninguna empresa. Se lavaron las manos y bueno, pues por contacto, gracias, pude hacer las prácticas en Cáritas y nada, pues se dio ya el momento de empezar a buscar el famoso contrato o la oferta de trabajo. Yo pensando que con mi formación pues me sería más fácil porque tengo una carrera, tengo un máster, quizás parto con ventaja, ¿no? En relación a más población posmigrante. No fue así. Y yo llegué, recorría prácticamente toda Alicante, pues buscando, dejando el currículum en empresas, e incluso me decían, si quieres te contratamos en negro. Y yo contraatacaba y decía, si quieres me haces el contrato, pero no me pagas. En plan, pero no. Finalmente, pues, encontré una oferta de trabajo, pude regularizar mi situación y nada, pues a partir de ahí pues viene, que digamos, el segundo problema como tal, que tu renovación pues está ligada a un proceso, a una cotización mínima, ¿no? Para poder asegurarte pues la renovación. Yo al principio pues tampoco pude pues cotizar lo mínimo. Yo me acuerdo cuando me hicieron pues la tarjeta inicial, me decían, haz lo que tengas que hacer, pero por favor no pierdas la tarjeta. No sabes lo que sufre mucha gente para poder obtener ese permiso de trabajo. Tú ya lo tienes y tienes que pelear, tienes que luchar para poder pues mantenerlo. Y bueno, más de lo mismo, no coticé, bueno, eso era la primera renovación, pues no coticé pues lo mínimo y pues me encontraba en la misma situación. Hice currículum, confiaba en mí porque soy graduado social, he visto recursos humanos, me sé las partes de selección de personal y demás, veía oferta de trabajo de freganchín, adaptaba mi currículum a eso, ponía que únicamente tengo la ESO e incluso que no la tenía y era esa sensación de, hostia, es que tampoco me están llamando y vuelvo a lo mismo, Olegario, es que tan inútil eres que no pasas ningún proceso de selección y os lo juro, es una de las partes en el que como migrante pues no cuentas con un círculo, digamos, de personas, ya sean amigos, ya sean familiares, que puedan darte ese apoyo, pues fácilmente pues te desanimas. Te desanimas. Bueno, yo hice las prácticas en Cáritas, voy a volver, y con un programa que tenía Cáritas, pues me dijeron, mira, Olegario, pues te conocemos, ya sabemos que no es nada relacionado con tu formación, nos has contado que
necesitas el trabajo, y era un programa de inserción, y pues me volvieron a contratar en Cáritas otra vez, sin contar lo de las prácticas. Y nada, pues finalmente pues pude renovar mi situación, y algunos de los momentos, pues como ya conocí el secretariado de Migración ASTI, gracias a Enrique, porque cuando vine a estudiar tenía que renovar mi estancia por estudios y me llevaron ahí, y más o menos pues ya lo conocía. Y nada, pues en su día pues dejé el currículum ahí por si suena la flauta, quién sabe. Y el día menos pensado pues recibo una llamada para una entrevista en el secretariado para poder trabajar, pues que demandaban a un graduado social o un abogado, para qué mentir. Vale, pues yo cumplía el perfil, me hicieron pues la entrevista, pasé el proceso de selección, tuve que colegiarme para poder trabajar como graduado social, y bueno, finalmente pues aquí estoy, y es muy importante, ¿no? Porque yo estoy en la acogida, si vais al secretariado entras, yo creo que la primera persona que vas a ver pues soy yo, ¿no? Esa cara bonita. Pues a mí que vas a encontrar, y la verdad yo jamás pues me esperaba poder tener ese contacto, ¿no? Sobre todo con la población migrante, y como volver a rememorar ese momento, que venga la gente que te diga: mira, llevo 7 años, es que no consigo ninguna oferta de trabajo. Y aunque no lo crea, hay momentos, o yo, mi compañera, que no lloras porque eres fuerte, que dices que voy a poner una cara aquí para que no te digan como un débil, pero es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable por la situación. Pensar, llevas 11 años, porque hay gente que te hace esa cuestión, 11 años y no puede regularizar su situación porque no encuentra, pues eso, pues no encuentra una oferta de trabajo. Y otra cosa con la que te choca, yo he llegado a recibir personas en el trabajo, me dicen: quiero hablar con un español. Yo a día de hoy tengo la nacionalidad española, y yo en plan, pues soy español. No, un español de verdad. Y yo, pues vale, pues te voy a llamar un español de verdad. U otra persona pues que te diga: estás ocupando el puesto que un español perfectamente podría ocupar. Yo creo que son situaciones que como migrantes chocan mucho, ¿no? Y te haces esa pregunta, aunque disponga ya de la nacionalidad española, dices: ¿cuándo dejo de ser migrante? Si no paran de repetírtelo. Estés aquí, estés allá, siempre te encuentras con personas pues que te hacen ver de dónde sales, de dónde procedes, que para mí no es malo, pero en el momento en el que ya te lo dicen con un tono pues despectivo, o con la idea de humillarte, yo creo que son situaciones, son sensaciones que realmente chocan, o que realmente pues duelen. Y me he omitido, pues digamos, pues muchas partes de mi experiencia como migrante, o con lo que nos chocamos también cuando renovaba, lo de los medios económicos, que tampoco pues te lo dicen. Yo quiero acabar diciendo que yo creo que la mayoría de migrantes, si contasen con un asesoramiento previo antes de venir, yo creo que se lo pensarían. Porque yo me he topado con gente que me dice: no, es que me dijeron que únicamente pues llego aquí y tengo un permiso de trabajo, y duele tener que decir a una persona: mira, pues lo siento, con tu situación no podemos solicitarte ningún tipo de residencia, tenemos que esperar que lleves mínimo un periodo de tiempo en España. También otra gente que me dice: ¿y sabes cómo puedo volver a mi país? Y yo en plan,
pues eso, ¿no? Terminar con eso, de la importancia, en primer lugar, de contar con un círculo, ya sea familiar o de amigos, que te pueda ofrecer, pues eso, pues una acogida, dos, un asesoramiento previo, porque como he dicho, yo creo que muchos migrantes pues se ahorrarían o se lo replantearían mejor, dirían, pues vale, pues yo me lanzo a la aventura. Es todo. Muchísimas gracias a todos vosotros. A continuación vamos a empezar un espacio de preguntas, si queréis plantear alguna cuestión a alguna de las personas que están en la mesa. ¿Nadie? Pues entonces sí, yo creo que deberíamos pasar a la entrega del premio en reconocimiento, que ya lo hemos comentado, en reconocimiento de la labor que realiza ASTI. Se le entregaremos al presidente. Al presidente, perdona, no me lo habían dicho. Pues que te toca dar el premio. Sí, vale. Léelo bajo con él. Sí, coge. Bueno, es que sí, pasa que así. Es que para que se grabe bien, casi prefiero decirlos de aquí y además leerlo un poco para darle un poco de solemnidad. Muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, brevemente. Este año el reconocimiento que todos los años entrega Amnistía Internacional Comunidad Valenciana con motivo del Día de los Derechos Humanos, queremos que sea para la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes Alicante, ASTI Alicante. Con este reconocimiento queremos destacar los objetivos de la organización, que, como dice literalmente en su web, son la acogida, promoción e integración de las personas inmigrantes en la sociedad y la defensa de sus derechos, reconocidos en la legislación vigente tanto a nivel nacional como internacional, así como la lucha por el valor de la dignidad humana y de los derechos humanos contra el fenómeno migratorio del tráfico y la trata de seres humanos, especialmente con fines de explotación sexual y laboral, teniendo en cuenta la perspectiva de género. En estos tiempos de dificultad para las organizaciones que trabajan con migrantes, valorar este trabajo nos parece más importante que nunca. Así que desde Amnistía Internacional Comunidad Valenciana, enhorabuena, muchísimas gracias por esta labor y os vamos a hacer entrega del reconocimiento. Muchos conoceréis esta obra, El abrazo de Genovés. No sé si todo el mundo sabe que el artista, que Genovés cedió los derechos de su imagen a Amnistía Internacional, y en un día como hoy, donde estamos hablando de acogida, pues yo creo que qué mejor que el abrazo para simbolizar esa acogida. Y bueno, y aparte de eso, simplemente tenemos un pin de plata para entregar, que como no podemos entregar a todos los miembros de la asociación, pues lo voy a poner al presidente en este caso. Bueno, lo mío no sé si es muy informal lo que voy a hacer. Este premio no es un premio para nosotros, es un premio para todos. Y ese es el reconocimiento. Yo creo que es extensible a todos, absolutamente a todos.
Primero es un honor recibir un premio de esta entidad, ¿no? De la entidad de Amnistía Internacional. Para nosotros es un honor y un orgullo. Yo quería hacer mención, decía Carlos, de cambiar la narrativa, ¿no? Sí, hay que cambiar la narrativa, hay que aplaudir. Y hay mucha gente que con este premio necesita un aplauso. Yo creo que un aplauso para ASTI y para todas las entidades sociales con las que trabajamos, en la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados. Yo creo que merecemos un aplauso, así que invito a dar un fuerte aplauso. Yo creo, no hago muy rápido, hacemos rápido los aplausos porque así no se alarga mucho esto, si no tenemos ganas de cenar. Otro aplauso para ASTI, que trabaja con otras entidades eclesiales en la defensa de los derechos humanos. Esta es la Iglesia que está cerca de los migrantes, en la defensa de sus derechos. Yo creo que esto también necesita un fuerte aplauso. Creo que también este equipo de gente de ASTI, este equipo técnico y estos voluntarios que cada día se hacen más, en mayor número, que están comprometidos fuertemente y vocacionalmente con este compromiso de defender a las personas necesitadas, a las personas migradas. Yo creo que también merecen un fuerte aplauso. Y este pin que llevo yo sin merecerlo nada, también se lo merecen todos los migrantes, todas las personas migradas, todas las personas que vienen aquí a buscar una vida mejor y que lo pasan tan mal muchas veces, con el problema de la vivienda, con el problema del trabajo, con tantas cuestiones. Yo creo que merecen un fuerte, fuerte aplauso. Y nada, muchas gracias a todos, de verdad, en serio, un aplauso. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado y nos han dado su idea sobre los temas de que hemos tratado y hasta la próxima. Muchísimas gracias y buenas noches.